Buonasera, grazie a tutti, pero no parlo italiano, scusa. Parlaré castellano, miraré de hablar lentamente para que se me entienda mejor. Y he estado tentado de hablar sobre el Valle de los Caídos, pero no lo haré. Si acaso luego en el debate hay alguna pregunta, encantado. Pero me interesaba más hablar sobre una experiencia concreta que ha habido en Barcelona, en Cataluña, una experiencia muy polémica que ha habido estos últimos meses, porque recogía varios de los elementos que se están exponiendo hoy aquí, desde la implicación del arte, la museografía, el espacio público, la conmemoración, los monumentos, la complicidad de los artistas con la dictadura, y ha sido una experiencia a través de la cual la memoria del fascismo se ha convertido en un campo de lucha por la hegemonía cultural en Barcelona hoy. Sin más dilación, estoy hablando de una exposición, estoy hablando de una muestra. Es una muestra que ha hecho correr muchos ríos de tinta, muchas noticias, tanto en la televisión como en los periódicos, como en las redes sociales, que ha sugerido muchas discusiones en un ambiente muy crispado políticamente. Y la muestra es Franco, Victoria, República, impunidad y espacio urbano, que se inauguró el 18 de octubre y ha acabado hace poco, el 8 de enero. Esta exposición la voy a simplificar mucho, ¿vale? Porque hay mucha documentación, etc. Pero para seguir un poco las líneas que trataba esta exposición, voy a decir primero que se enmarcaba en un ciclo en el que se trataba, el Ayuntamiento de Barcelona quería tratar la impunidad del franquismo. Primero habían hecho una muestra sobre la impunidad de las torturas, cómo no se habían perseguido luego en democracia. Y entonces esta muestra se le encargó al profesor Manel Risques, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, que trataba la impunidad del franquismo en el espacio urbano. Esta muestra, esquematizo, tenía tres ámbitos distintos. El primero era la entrada. En la entrada se recuperaban dos estatuas franquistas. La primera es la de Franco a caballo, un Franco decapitado. Luego explicaremos más sobre este tema. Enfrente tenía la estatua de la Victoria franquista. Y hay una sombra al lado de la Victoria franquista, que es la sombra de la Estatua de la República. ¿De acuerdo? Porque la exposición va a girar alrededor de estos tres monumentos. Como veis, la exposición tiene lugar en el Born Centro de Cultura y Memoria. Luego entraremos un poco más en esta discusión. El segundo de los ámbitos ya es el planteamiento museográfico con el guión, y que trata de explicar un poco la historia de estas estatuas, su papel y sus escultores. Este que ven aquí es Josep Viladomat. Viladomat era un artista muy reconocido ya en los años 30 en Cataluña, un artista republicano, que se encargó de esculpir el monumento a la República. El monumento a la República tiene su origen en 1902, o sea, es anterior. El ayuntamiento en 1902 quiso erigir en una plaza céntrica, es decir, entre la avenida Diagonal y Paseo de Gracia, quiso erigir un monumento a Pi i Margall, uno de los 4 presidentes de la Primera República Española, 1873. Sin embargo, este monumento no se inauguró hasta abril de 1936, por diferentes episodios, incidentes que no voy a contar. En 1932,
se hizo un concurso. Viladomat, el escultor, ganó con esta escultura que ven encima del obelisco, que es una figuración de la República. El monumento a la República venía a ser un obelisco. En el centro del obelisco había una cara de Pi Margall y arriba había la escultura de la República. Evidentemente, cuando llegaron las tropas franquistas, el 26 de enero de 1939, una de las primeras decisiones es sacar la República de este monumento, ¿no? De hecho, esta plaza, que popularmente se conocía como Cinc d'Oros, como 5 de oros, es el naipe, por la forma que tenía, durante la Segunda República se le dio el nombre de Plaza de Pi Margall, el presidente republicano. Sin embargo, ahora, con la entrada de las tropas franquistas, sacarían la República y la nominarían Plaza de la Victoria, evidentemente. Esta estatua, la República, quedaría guardada y sobreviviría misteriosamente en unos almacenes, no la fundieron. Y cuando llegó la democracia, durante la transición, hubo una campaña de recuperación de monumentos republicanos, entre ellos el del doctor Robert, el de Rafael Casanovas, pero no se atrevieron a reponer otra vez la República. Estoy hablando en 1979, primer ayuntamiento democrático. Finalmente, en 1983, se sacó del almacén para exhibirla en una exposición, ¿de acuerdo? Pero no sería hasta 1990, bastantes años después, que cogerían la República y la pondrían de nuevo en el espacio público de Barcelona. No en la original plaza, donde había sido ubicada durante la Segunda República, sino en una plaza bastante periférica. Está en la plaza Llucmajor, en el barrio de Horta-Guinardó, ¿de acuerdo? Decir que desde el año pasado esta plaza ya no se llama Plaza Llucmajor, ahora se llama Plaza de la República. Hay muchos autores que también hablan de gentrificación de los símbolos republicanos por esta tendencia de poner estos símbolos más referentes a la República en la periferia de Barcelona, como el monumento a los brigadistas del Carmelo, etc. Pero volvemos otra vez a los años 30. En el año 32, cuando se hizo el concurso para ver quién ganaba y poner la escultura de la República encima del obelisco, hubo un segundo premio que otorgaron a este escultor que se llama Frederic Marès. Frederic Marès esculpió una República, pero quedó segundo. Sin embargo, Frederic Marès fue un escultor del régimen franquista, fue un escultor franquista. Y cuando entraron las tropas franquistas, cogieron su escultura, la rebautizaron como la Victoria, y es la que pusieron en el obelisco donde antes estaba la República. La pusieron abajo y se trata del Monumento de la Victoria, que fue inaugurado el 26 de enero de 1940. El primer año, como saben, en cada población durante la dictadura franquista celebraban y conmemoraban el Día de la Liberación, ¿no? En el caso de Barcelona era el 26 de enero y en 1940 inauguraron en la Plaza de la Victoria, donde harían a partir de entonces desfiles militares, inauguraron el monumento. Como curiosidad, decir que en este primer momento la Estatua de la Victoria tenía los pechos al aire, pero obligaron a Marès a taparla porque la moralidad católica en ese momento no lo compartía. Aquí ven el primer alcalde franquista, Miquel Mateu, con la inscripción, con el águila imperial. Luego pondrían una inscripción a los soldados que liberaron España de la tiranía rojo separatista. Y
es parte de uno de los dos ejes principales de la política de memoria franquista que habrá en la ciudad en los años 40 y 50. Uno es la exaltación del recuerdo de la victoria y el otro es la exaltación de los mártires, de los caídos por Dios y por España. En los años 60 cambiaría el discurso de legitimidad del franquismo hacia los años de paz o los años de modernización. Por el simbolismo que tenía esta estatua, fue objeto siempre de atentados de los antifranquistas. Ya en el 46 intentaron volarla, pero durante la transición esta estatua siempre fue objeto de manifestaciones. Por ejemplo, estas son imágenes del año 78 en una manifestación a favor de la libertad de expresión. Esta del año 83 es una manifestación anti-OTAN, que evidentemente el símbolo militarista que tenía, pues lo taparon, ¿no? Finalmente, este monumento no lo retiraron hasta enero de 2011. Es decir, en 2007 sale la ley Zapatero, la ley de la memoria histórica, da un poco de cobertura legal a estas acciones. El ayuntamiento por fin tiene voluntad de retirar esta estatua y dejan el obelisco sin nada. Cabe decir que en la transición esta plaza pasó de denominarse Plaza de la Victoria y el 27 de enero de 1981, 4 días después del intento de golpe de Estado del 23F, la denominaron Plaza de Juan Carlos I. Es decir, tenemos una plaza central de Barcelona que era la plaza de Pi Margall, la plaza de luego de la Victoria y luego la plaza de Juan Carlos I, del rey. El año pasado la han vuelto a denominar y ya le han quitado el nombre de Plaza Juan Carlos I y ahora se llama Plaça dels Cinc d'Oros, es decir, le han devuelto el nombre popular que tenía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno, Frederic Marès es un escultor que, como decía, ha sido tanto premiado por la dictadura como luego por la democracia. Se codeó con todos. Es el arquetipo de colaborador artista durante la dictadura. Primero aquí una foto con Franco, luego una foto con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, luego una foto, esta es del 84, con el alcalde Pasqual Maragall, y luego otra foto pues con el rey Juan Carlos I. ¿Qué pasó con Josep Viladomat? Viladomat, que había hecho la República, acabó también pues colaborando por otras circunstancias haciendo una estatua de Franco. Es decir, quien había hecho la estatua de la República acaba haciendo la única estatua ecuestre al aire libre que había en Barcelona, que estaba en el Castillo de Montjuïc. Es en el año 63, el alcalde Porcioles le encarga a Viladomat que haga esta estatua para poderle agradecer a Franco que haya cedido parcialmente el Castillo de Montjuïc a la ciudad. Como ven aquí otra imagen del castillo, la visita de Franco en el año 63 con José María de Porcioles, Carmen Polo. Sin embargo, esta estatua en el año 85 ya va a ser objeto de atentados también. Luego verán unas imágenes de grupos antimilitaristas que la pintan. Y no será hasta el año 86 que deciden sacar la estatua de Franco y la ponen dentro del Museo Militar del Castillo. Y no será hasta el año 2008 que finalmente esta estatua la pondrán en un almacén. Esta es la estatua que está en el Born, que se exhibió en el Born, en la entrada del Born. Curiosamente, descubrieron años después que la habían decapitado. Nadie sabe quién sacó la cabeza. La puerta no estaba forzada, se cree que fue un coleccionista, decapitaron la cabeza. Bueno, sabemos. Entonces, esta es la estatua que se encuentra en el Born. Tercera parte y última de la exposición. La cabeza de Franco hecha por Eugenio Merino. Eugenio Merino es un artista antifascista
que exhibió en el año 2012 en el Festival Arco, es un festival prestigioso de arte en Madrid, su obra que era Always Franco, que era Franco en la nevera de Coca-Cola. La Fundación Francisco Franco, sí, hay una Fundación Francisco Franco, le persiguió, le acusó y lo llevó a juicio en el 2013, pero la justicia lo absolvió. En el año 2014, Merino hizo otra obra, Punching Franco, que era, como ven, la cabeza de Franco para que la gente le pegara. Al año siguiente, otra vez juicio, porque la Fundación Francisco Franco dijo que atentaba contra el honor de la fundación. La justicia le absolvió. Suerte. Estos eran los tres ámbitos de la exposición. Evidentemente, el objetivo final de, digamos, simplísticamente del curador, de Rizquez, era, uno, ver cómo artistas habían colaborado con el régimen y luego habían sido premiados por la democracia. Y dos, sobre todo, la reflexión era cómo estas estatuas habían pervivido impunemente en el espacio público de Barcelona durante la democracia. ¿Por qué todo este rechazo desde el año 2000 hasta acá con el movimiento de recuperación de la memoria histórica? Se preguntaba por qué no había habido manifestaciones, ni rechazo, ni una actuación municipal para sacar estos monumentos en el espacio público de Barcelona en los años 80 y 90. O sea, trataba sobre la memoria del franquismo, pero en democracia. Sin embargo, como decía, esta exposición estuvo muy polemizada, porque ya desde el 2 de agosto, es decir, 2 meses antes, se filtró una noticia. Como decía, la exposición no se inaugura hasta el 18 de octubre. La noticia la filtra La Vanguardia y dice: el Born expondrá en plena calle 2 iconos escultóricos del franquismo. Y se abrió una gran polémica. Porque no explicaban, evidentemente no había la exposición, nadie podía juzgarla, nadie sabía de qué iba, y maliciosamente pusieron este titular para que confundir y decir, van a poner de nuevo estatuas franquistas en la calle. Podríamos dividir en 3 partes la discusión. La primera sería la discusión oportunista política, es decir, el gobierno, evidentemente, de Ada Colau, Barcelona en Comú, que es una coalición de izquierdas en Barcelona, gobierna con 11 concejales de 41. ¿No? Bueno, ahora está en coalición con el Partido Socialista, pero siguen siendo una minoría. Un pleno rechazo, evidentemente, de la derecha españolista, que en este caso serían el Partido Popular y Ciudadanos. Una derecha más nueva y otra derecha más antigua, pero con el mismo discurso. Estos temas no se han de tocar, no se ha de remover el pasado porque abre heridas. Es el discurso típico, ¿no? Sin embargo, también había el discurso de partidos de tradición también antifranquista que estaban en contra de poner esculturas franquistas en el espacio público. Por ejemplo, este fue uno de los tuits que desató una guerra en las redes sociales. El diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, ponía: Ada Colau, exponer unos días en la calle Franco cuando hay miles de víctimas sin reparación es normalizar la anomalía. Por favor, no lo hagas. Bien, esto generó una gran discusión que fue respondida por el comisionado de programas de memoria del Ayuntamiento de Barcelona, que es un teórico sobre las políticas de memoria, que se llama Ricard Viñas. Ricard Viñas le contestó mediante un artículo que decía que ¿qué es la normalidad? ¿No? ¿Qué es normalizar la anomalía? Si no es normal poder hacer una exposición usando símbolos franquistas justamente para denunciar la impunidad que ha tenido el franquismo en el espacio público. Pero le decía además, la normalidad
es una trampa retórica. ¿Quieres decir que si ya podemos reparar a las víctimas, que se tiene que hacer, que si ya podemos perseguir criminalmente a los torturadores del franquismo, que se tiene que hacer, podemos decir que ya seremos un país normal? Evidentemente les ponía diferentes casos, aquí hemos hablado de algunos, de Alemania, de Italia, podemos hablar también de Francia y la guerra de Algeria, los problemas que tienen. Decía, no, es el peor favor que le puedes hacer a las víctimas. No se puede decir, cuando esto ya esté solucionado, hacemos punto y final. No, porque él reflexionaba, justamente el recuerdo del franquismo forma parte ya de la identidad colectiva del país. Y para acabar, el otro gran debate es, vale, hacemos esta exposición, monumentos franquistas en el espacio público, pero en el Born no. Y entonces la cuestión es, ¿qué es el Born? ¿No? Como sabrán, me voy al siglo XVIII, un momento, para explicar la Guerra de Sucesión, ¿no? La Guerra de Sucesión es española, es la guerra entre dos dinastías. La Corona de Aragón va a apostar por la dinastía de los Austria, del archiduque Carlos, y la Corona de Castilla va a apostar por la dinastía borbónica, ¿no? Ante la falta de sucesión de Carlos. En esta guerra, que acaba en 1714, evidentemente Cataluña pierde, se establece la monarquía borbónica con Felipe V, y en Cataluña les son arrasadas las instituciones políticas, las leyes, hay una persecución también del catalán como cultura, y nos va a ir de que en 1717 hay todo un barrio que se llama el barrio de la Ribera, que será derribado por orden del rey, que será derribado por los mismos vecinos, por los mismos dueños de las casas, para que en ese barrio se vaya a construir la ciudadela, ¿de acuerdo? La ciudadela será la fortificación militar que va a controlar junto al castillo de Montjuïc la ciudad de Barcelona. Como saben, el 11 de septiembre, que es la Diada Nacional de Cataluña, la fiesta nacional, se conmemora esta derrota de 1714. ¿Qué pasó aquí? En este espacio del barrio de la Ribera había un antiguo mercado modernista que a principios de este siglo, en el año 2000 y pico, se quería hacer una biblioteca. Durante las obras encontraron un yacimiento espectacular, perfecto, de lo que había sido este barrio de la Ribera antes de ser destruido, ¿de acuerdo? Y es un yacimiento arqueológico muy importante, y que entonces decidieron, bueno, paramos las obras de la biblioteca y vamos a dedicar un centro para explicar la vida cotidiana de la sociedad catalana durante el siglo XVII. Y entonces se estaba construyendo este emplazamiento, este centro de cultura, pero hay un elemento más. 1714-2014, el tricentenario. Van a haber actos conmemorativos muy importantes, mucha financiación. Y esta financiación se da en una coyuntura política muy determinada en Cataluña, que es el proceso independentista. Habrá una parte del movimiento independentista, no toda, que va a concebir este espacio ya no como un centro cultural, sino lo que habíamos hablado esta mañana, sino como un templo sagrado pero laico, dedicado a la memoria de la barbarie de 1714. Es decir, no pueden concebir que la memoria de 1939, con la derrota franquista, estuviera también aquí representada. ¿De acuerdo? Estas discusiones calentaron mucho el ambiente de cara a la inauguración de una exposición que aún no se había visto.
Y entonces, cuando se inauguró, durante 4 días, la estatua de Franco fue objeto de un diálogo y de una catarsis, podríamos llamarlo así, ciudadana, en la que interactuaban, lo abucheaban, hasta que, después de 4 días, tenía que estar hasta el 8 de enero, pues tuvo 4 días, los ciudadanos finalmente tumbaron la estatua. Y entonces quería, si acaso, es un vídeo muy breve, pero... Sí. Bien, no sé si deberían haberla retirado finalmente o no, porque estaba siendo un ciclo muy interesante. Ahora bien, la imagen esta de Franco siendo recogido por la máquina de residuos municipales es impagable. Y con esto creo que lo voy a dejar aquí y muchas gracias.